Bueno, muy bien. Vamos a continuar con las clases de introducción a la astrofísica de agujeros negros. Ustedes recordarán que en la última clase vimos acreción cilíndrica, esto es, acreción sobre un objeto compacto, en particular en nuestro caso un agujero negro, que se mueve a una velocidad alta respecto al medio circundante. Por alta quiero decir esencialmente una velocidad supersónica. Vimos que la acreción procede por un régimen especial, se forma una onda de choque delante del objeto que se mueve en el medio, y la acreción procede por una columna de acreción que viene desde atrás del objeto compacto. Analizamos el problema en un sistema de referencia en reposo, donde el objeto compacto está en reposo respecto al sistema de referencia, y obtuvimos algunas relaciones sencillas para describir el proceso, en particular para la tasa de acreción. Lo que hoy vamos a hacer es empezar a estudiar la acreción por discos. En general, el medio en el cual se encuentra un objeto gravitante tiene un cierto momento angular neto. Entonces la acreción procede a formar un disco, ya que las partículas que forman el gas circundante caen en el pozo de potencial y establecen en principio órbitas alrededor del objeto compacto a una distancia a la cual la energía del movimiento angular de la partícula alrededor del objeto compacto compensa el potencial gravitacional, la energía gravitacional. Ahora, como las partículas son interactuantes, en principio el gas se calienta y se ioniza, entonces hay interacciones electromagnéticas entre las partículas, el sistema es disipativo y las partículas van a ir perdiendo energía. A medida que pierdan energía, van a ir acercándose al objeto compacto y el disco cada vez va a estar más caliente debido a la viscosidad interna, que va a liberar energía en forma proporcional a la densidad del gas. Cuanto más cerca estamos del objeto compacto, más denso se va a volver el gas y por lo tanto más alta la temperatura. La clase pasada comenté que en base a ideas de este tipo, Seldouch se dio cuenta en los años 60, principios de los años 60, que agujeros negros acretantes deberían emitir en nuestra galaxia en rayos X. Y de ahí que propuso que algunas de las primeras fuentes de rayos X que se detectaron en la galaxia podía tratarse de sistemas binarios donde una de las componentes era un objeto compacto acretante, probablemente un agujero negro. De hecho, esa hipótesis luego se verificó y hoy conocemos un cierto número, del orden de 20 o más agujeros negros acretantes formando sistemas binarios en nuestra galaxia. Quizás el más famoso de todos ellos es Cygnus X1, ¿sí? Llamado así porque está localizado en la constelación de Cygnus, y X1 porque fue la primera fuente de rayos X detectada en esa constelación. Bueno, para tratar el caso de la acreción con momento angular, es necesario introducir algunas simplificaciones a fin de hacer el problema tratable matemáticamente. En particular, dado que desconocemos la naturaleza de la turbulencia que da origen a la viscosidad del gas que es acretado por el disco, se suelen hacer algunas estimaciones basadas en simplificaciones. Quizá la más importante de esta es la simplificación conocida como prescripción del parámetro alfa para los discos de acreción del Gauss, introducidos por Sakura y Sunayev
a principios de los años 70, en un paper muy famoso, donde por primera vez se describe en forma comprensiva el proceso de acreción en forma de disco sobre un agujero negro. Ese paper lo pueden bajar de internet, incluso creo que está disponible en la página de nuestra materia. Es relativamente sencillo de leer y las cuentas son reproducibles. Y yo en general, ahora en la presentación que voy a hacer, voy a seguir a Sakura y Sunayev. Si ustedes quieren ver más detalles, por favor, vayan al trabajo original. Vamos a considerar esencialmente que el gas alrededor del agujero negro, entonces, como dijimos, forma un disco. Este disco va a tener una velocidad angular omega, a la cual va a corresponder una velocidad tangencial b sub phi, y habrá una cierta componente de velocidad radial. Esto se debe a los efectos precisamente de la viscosidad, que va a hacer que las partículas pierdan energía y lentamente vayan pasando cada vez a órbitas más cercanas hacia el agujero negro, produciendo un influjo de materia hacia la localización de la última órbita estable. El disco se va a extender desde una órbita externa, desde un radio externo, muy lejano al agujero negro, hasta la última órbita estable, donde estará el radio interno del disco. Esa última órbita estable, su localización va a depender del tipo de agujero negro. En el caso de un agujero negro de Schwarzschild, ustedes recordarán que cuando analizamos la estabilidad de las órbitas, vimos que la última órbita estable estaba a 6 radios gravitacionales. En cambio, en el caso de un agujero negro de Kerr, o sea, de un agujero negro rotante, eso va a depender dónde está la última órbita estable del spin y del sentido en el cual esté rotando la materia. Para un agujero negro máximamente rotante, con la materia rotando en el mismo sentido que el agujero negro, vamos a tener que la última órbita estable está a 1 radio gravitacional, o sea, el sistema va a ser mucho más compacto que en el caso de Schwarzschild. Vamos a suponer también que nuestro disco de acreción tiene una altura mitad, o sea, el alto del disco va a ser 2 veces h, y el alto mitad h. Vamos a llamar h, o sea, a esta altura que ustedes están viendo aquí, del espesor del disco. Entonces, para hacer el problema tratable, Sakura y Sunayev, introdujeron 3 hipótesis fundamentales. La primera es que el disco es un disco delgado, ¿sí? O sea, el modelo que vamos a ver a continuación es un modelo de disco de acreción delgado. ¿Qué significa que el disco es delgado? Básicamente que esta altura mitad que acabamos de definir es mucho menor que el radio para cualquier radio. Eso quiere decir que el disco es plano, básicamente con una altura que siempre es menor que el radio, bastante menor. La segunda hipótesis que se va a hacer es que el disco está en un equilibrio hidrostático sobre el eje Z, o sea que la materia en el eje vertical, en el mismo eje sobre el cual medimos la altura h, está en equilibrio hidrostático. O sea, no hay materia que salga volando hacia el exterior del disco a lo largo del eje Z, ni hay materia que se mueva hacia el interior del disco sobre el eje Z. Sí puede haber movimiento de materia sobre el radio, ¿sí? Una velocidad en la componente radial. O sea, el sistema de coordenadas que estamos usando es un sistema de coordenadas, si vamos a estudiar un disco, pues coordenadas cilíndricas, así como ustedes están viendo. Entonces, podemos tener la velocidad tangencial de las partículas en su movimiento
rotacional como parte del disco y también una componente radial diferente de cero. Lo que no podemos tener es un movimiento vertical, pues estamos suponiendo esta condición de equilibrio hidrostático. La última condición es que el disco no es autogravitante, o sea, despreciamos la propia acción de la gravedad de la materia que forma el disco. En general, para discos formados por materia difusa que cae a un agujero negro, por ejemplo, del medio interestelar, o que proviene de la atmósfera de una estrella compañera, esta hipótesis es válida. Quizá la gravedad del disco tiene que ser tenida en cuenta en caso de objetos extraordinariamente compactos, como pueden ser los gamma ray bursts, donde el propio disco tiene varias masas solares y está restringido a una región muy pequeña, por lo tanto también produce gravitación. O en las regiones más externas de discos de acreciones muy, muy grandes, como las que hay en algunos cuásares, donde las regiones más externas, bueno, se pueden formar grumos y esos grumos pueden colapsar gravitacionalmente, formando, por ejemplo, nubes o estrellas en el disco. Pero en el caso actual lo vamos a simplificar, despreciando la autogravedad. La segunda condición, la condición del equilibrio hidrostático, la podemos expresar por medio de esta ecuación que ustedes ven aquí, o sea, donde básicamente estamos afirmando que la fuerza, ¿sí?, sobre el eje Z se compensa con la atracción de la gravedad, o sea, la fuerza hecha por la presión P en el medio de densidad ρ, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza atractiva de la gravedad. Muy bien. Entonces tenemos esa ecuación por un lado. Por el otro, tenemos que si el disco tiene un ancho mitad h, como dijimos, y tenemos una ecuación de estado que nos relaciona la presión, la densidad con la velocidad del sonido, de acuerdo con la definición de velocidad del sonido, que es P igual a la densidad por la velocidad del sonido al cuadrado. Entonces podemos reescribir esta expresión de aquí utilizando la relación que vimos hace un momento de esta forma sencilla, donde la velocidad del sonido es igual a la velocidad angular del disco por la altura, mitad del disco, ¿sí? Eso sale de aplicar esta fórmula que está aquí y esta relación que acabamos de plantear. La velocidad angular es la velocidad kepleriana, en general, excepto muy cerca del agujero negro. Entonces, la velocidad kepleriana, como ustedes saben, es la raíz cuadrada de la constante universal de Newton por la masa del objeto gravitante, el agujero negro, en este caso, sobre la distancia al cubo. Y la velocidad tangencial que corresponde a esta velocidad angular es simplemente la velocidad angular por r, o sea, la raíz cuadrada de g por m sobre r. Bien, vamos a tratar de ver cuáles son las ecuaciones que rigen la física de este disco. Fíjense que de la ecuación que acabamos de ver para la velocidad tangencial y de la relación que vimos para la velocidad del sonido, si hacemos el cociente, nos queda que el cociente de la velocidad del sonido a la velocidad tangencial es del orden de h, el alto mitad del disco, sobre r, el radio en el cual estamos midiendo h. Entonces fíjense que como hicimos la suposición de disco delgado, h es mucho más chico que r, por lo tanto este cociente va a ser un número muy pequeño. De ahí que la velocidad tangencial siempre sea significativamente mayor
que la velocidad del sonido en el disco. Muy bien. Ahora, para lograr transporte de momento angular, o sea que la materia vaya cayendo hacia el agujero negro, lo que tenemos que hacer es introducir algún tipo de mecanismo de disipación de energía dentro del disco. Ese mecanismo está asociado esencialmente a las fuerzas viscosas que operan en la materia. Esas fuerzas viscosas, a su vez, van a ser determinadas básicamente por el tensor de esfuerzo viscoso del disco. Y para ese tensor, la única componente significativa va a ser la componente en las coordenadas R y φ, ¿sí? Porque el esfuerzo se va a hacer por los desplazamientos de un anillo del disco respecto del anillo siguiente. Entonces las únicas coordenadas relevantes son la coordenada radial y la coordenada angular. El ángulo llamamos φ, o sea, en el plano ecuatorial. Muy bien, entonces la ecuación básica para el transporte del momento angular, o sea, que básicamente nos dice cuánta energía por unidad de tiempo, por unidad de distancia va a ser removida de un anillo dado del disco, que tenga una longitud 2π por r, una superficie del disco correspondiente de pi por r cuadrado, va a venir dada por esta ecuación que tenemos aquí, donde m punto es la derivada de la masa, digamos, que está cayendo al agujero negro respecto del tiempo, o sea, es la tasa de acreción del agujero negro, omega es la velocidad angular del gas, r es la distancia al agujero negro. Y este omega R sub phi es la correspondiente componente del tensor de esfuerzos viscosos. Fíjense que esto se obtiene, el miembro de la izquierda se obtiene simplemente a partir de la expresión para el momento de inercia de un anillo que tiene un radio R, que es m por r cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la velocidad y tomadas las derivadas correspondientes para el flujo de momento angular. Entonces, bueno, la pregunta es cuánto vale este tensor de momento viscoso, de esfuerzo viscoso, ¿sí? La ecuación de recién es mejor escribirla de esta manera para no confundirse por la ausencia de paréntesis. Y en cuanto a la componente del tensor R-φ de viscosidad, digamos, vamos a tener que va a ser proporcional a la derivada de la velocidad angular respecto de R, multiplicada por la altura del disco y la distancia a la cual estamos midiendo la altura. Y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como el coeficiente de viscosidad dinámico. El coeficiente de viscosidad dinámico no lo conocemos porque depende de la microfísica del gas. Es imposible saber cuál es la microfísica del gas en un medio astrofísico, pero podemos hacer algunas suposiciones. La forma explícita del coeficiente de viscosidad es, básicamente, es 1/3 de la densidad del gas por la velocidad turbulenta del gas, o sea, la velocidad de los movimientos turbulentos en el gas, por la longitud o la escala espacial típica de esa turbulencia. A mayor escala espacial de la turbulencia y a más velocidad del fluido turbulento, mayor es el coeficiente de viscosidad dinámico.
Ahora, las cantidades, estas dos cantidades, B turbulento y L turbulento, no las conocemos, como les decía, ¿no? Entonces, de aquí que en 1972 Sakura introduce una parametrización que nos permite codificar toda nuestra ignorancia de estas cantidades, o sea, de la física, de la microfísica subyacente al gas, en un único coeficiente que es el llamado parámetro de viscosidad alfa. Es el nombre que ellos le pusieron y es un nombre que ha quedado en la literatura para definir este coeficiente de viscosidad. La suposición que hacen Sakura y Zunayev es simplemente que el producto que aparece en el coeficiente de viscosidad de la velocidad viscosa por la longitud de la escala espacial viscosa es proporcional a la velocidad del sonido y a la alto mitad del disco. Es razonable pensar que la velocidad va a ser, digamos, está relacionada, va a ser proporcional de alguna manera con la velocidad del sonido y que la escala espacial de la turbulencia también tenga alguna relación con la altura h. Específicamente, uno no espera que la velocidad de turbulencia sea mayor que la velocidad del sonido, ¿no? O sea, la turbulencia como la turbulencia misma son perturbaciones en el sonido, uno no espera que estas perturbaciones vayan más rápido que el sonido, que es la perturbación del propio fluido. Entonces, Bt es menor que la velocidad del sonido, y por otro lado, la escala espacial tiene que estar limitado a la localización espacial del fluido. Si el fluido está contenido en un disco que tiene una alto mitad h, uno no espera que la escala espacial sobre la cual sea turbulento el fluido sea mucho más grande que la mitad del alto del disco, ¿no? Obviamente no puede ser más grande que todo el alto del disco, porque solo puede estar contenido dentro de la propia materia que forma el disco, la turbulencia. De aquí que como estos dos parámetros, Vt y Lt, son menores que As y H respectivamente, entonces resulta que el parámetro de viscosidad va a ser menor o igual que 1 necesariamente. Entonces uno tiene una restricción, si expresa de esta manera las cosas, que surge de la física del problema, pero de la física macroscópica, que impone ciertas restricciones a la física microscópica. ¿Cuánto es exactamente el valor de alfa? No lo sabemos. Lo que se suele hacer una vez que uno introduce esta parametrización es calcular modelos para distintos valores de viscosidad. Obviamente, si alfa es igual a 0, el coeficiente de viscosidad es igual a 0 y el sistema no es viscoso, ¿sí? Y el máximo valor posible de viscosidad es 1. Ahora, típicamente se suele pensar que un valor de 0.1, por ejemplo, puede ser una buena aproximación para muchos casos astrofísicos, ¿sí? De ahí que en general, cuando ustedes ven que se calculan modelos de disco para un cierto valor típico del parámetro alfa, se suele adoptar 0.1. Pero podría ser mucho menor, ¿no? Muy bien. Bueno, podemos también integrar esta ecuación, digamos, del transporte del momento angular, ¿sí? Y obtener una forma explícita para el tensor de esfuerzos, para la componente RφI del tensor de esfuerzos, en función de la tasa de acreción, la velocidad angular del gas, que, insisto, es la velocidad kepleriana, el radio interno del disco y el radio, o sea, el tensor de viscosidad en función del radio. Esto que está aquí surge de la constante de integración, básicamente es el valor de esta componente RφI del tensor de viscosidad en la última órbita estable, o sea, en el radio interno del disco. Pero en el último radio interno del disco, el último de los anillos que forma parte del disco, ya no
sufre disipación viscosa porque no está rozando con un anillo que esté más adentro, por lo tanto, esta constante se puede fijar igual a 0. ¿Sí? De ahí que tomemos Rφ en el radio interno del disco igual a 0. Fíjense también que lejos del radio interno del disco, o sea, cuando R es grande, este término que está aquí tiende a 0 y el coeficiente de, perdón, sí, el coeficiente me sale en inglés, perdón, stress, del tensor de viscosidad, de esfuerzo de viscosidad, va a ser del orden de m punto, o sea, la tasa de acreción, bueno, sobre 2pi por la velocidad angular del disco. O sea, va a depender básicamente de cuán rápido esté rotando el disco y de cuál es la tasa de acreción. A mayor tasa de acreción, mayor el valor de la componente correspondiente del tensor de esfuerzo viscoso. ¿Y cuánto vale este m punto que está aquí? Bueno, m punto va a depender de la densidad del gas. Lo podemos escribir a partir de la ecuación de continuidad. O sea que m punto va a ser igual al flujo de materia que atraviese un anillo, ¿sí? Que esté al radio R, ¿sí? Que tiene un espesor de 2H, o sea, va a ser 2pi por R por 2H por la densidad multiplicado por la velocidad radial. ¿Sí? La velocidad radial es la velocidad con la cual la materia se mueve hacia el agujero negro debido a la pérdida del momento angular por las ecuaciones anteriores. Bueno, entonces, como les decía, lejos del borde interno del disco, la componente Rφ del tensor de esfuerzos viscosos se puede escribir solamente en función de m punto y de omega k, la k es de Kepler, ¿no? Kepleriana, y a su vez, utilizando las ecuaciones que habíamos visto antes para estas que estaban aquí, utilizando esta ecuación que está aquí y la ecuación que nos relaciona la velocidad del sonido con la presión y la densidad, podemos escribir esta relación que está aquí, ¿sí? O sea que básicamente el tensor, la componente Rφ del tensor de esfuerzos viscosos va a ser la constante alfa, la constante de Sakura-Tsuenayev, por la presión del fluido por la altura del disco. Y haciendo el cociente de estas ecuaciones, introduciendo la ecuación de continuidad, ¿sí? Para despejar la velocidad radial, y utilizando la expresión para la velocidad tangencial que vimos al principio, nos queda que el cociente de la velocidad radial a la velocidad tangencial en un punto R es del orden de alfa, el coeficiente de viscosidad de Sakura-Tsuenayev, por h, el alto mitad del disco, sobre r al cuadrado. Como h es mucho menor que r, esto va a ser un número chico, al cuadrado va a ser un número muy chico, lo cual nos quiere decir que la velocidad a la cual fluye el gas va a ser mucho más chica que la velocidad tangencial de rotación. De aquí pueden despejar la velocidad tangencial la velocidad de flujo radial en función de la velocidad tangencial. O sea, si ustedes conocen el momento angular del disco, entonces pueden calcular utilizando esta expresión, si conocen su geometría, la velocidad de la materia en su caída hacia el agujero negro. Bueno, ahora este transporte de momento angular va generando calor, ¿no es cierto? Cuando ustedes frotan dos anillos consecutivos de gas, por decirlo así, bueno, es más o menos lo mismo que pasa cuando frotan un palito
¿sí? Para tratar de prender un fuego contra la paja y la leña, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hace? Generan calor y ese calor generado va a ser proporcional a el coeficiente RFI del tensor de esfuerzos. Entonces, si vamos a la fórmula que teníamos antes, calculamos la derivada de omega respecto de R, recordando que omega es raíz cuadrada de Gm sobre R al cubo, con M de nuevo, la masa del agujero negro, nos queda que el calor liberado, la energía liberada por las fricciones viscosas en el interior del disco es 3/4 de la velocidad angular por el coeficiente RFI. Esta energía, si el disco, digamos, ha de ser estable, tiene que ser radiada, o sea, en una situación estable, esto es radiado, digamos, al espacio en forma de emisión electromagnética. La emisión electromagnética de un cuerpo caliente básicamente viene dada por la ley de Wien, es proporcional a la temperatura a la cuarta, como ustedes saben de electromagnetismo, y la constante de proporcionalidad es la constante de Stefan Boltzmann. Esto significa que el calor liberado en forma de radiación que escapa del sistema por unidad de volumen va a ser la constante Stefan Boltzmann por la temperatura de la cuarta. Y si el sistema es estable, todo el calor generado tiene que ser liberado, ¿sí? Porque si lo acumulamos dentro del disco, lo que va a pasar es que el disco se va a inflar, ¿sí? O sea, va a aumentar la presión dentro del disco y entonces el equilibrio hidrostático no se va a poder mantener. Entonces, si el disco ha de permanecer delgado, todo el calor generado tiene que ser liberado localmente. Localmente, ¿por qué? Porque la velocidad con la cual el gas se está moviendo hacia el agujero negro es muy pequeña en comparación con las otras velocidades relevantes, por ejemplo la de rotación, ¿sí? Entonces, el calor tiene que ser eliminado localmente, de ahí que una de las suposiciones básicas del disco de Sakura-Tsunayev es que todo el calor localmente generado por la viscosidad escapa en forma de radiación, ¿sí? Bien, entonces eso implica que Q más tiene que ser igual a Q menos. Es la condición de estado estacionario para que el alto del disco se mantenga en el estado de equilibrio que postulamos al principio. Si liberamos más calor del que escapa, el disco se va a convertir en un disco térmicamente inestable. Bueno, entonces hemos ido construyendo a lo largo de esta discusión las distintas ecuaciones que caracterizan el modelo de disco delgado. Entonces, se las escribo ahora todas juntas aquí. Son básicamente estas. La primera es la ecuación que nos dice cuál es el movimiento angular del sistema. Es la ley de Kepler, básicamente, o sea, es la raíz cuadrada de la constante universal de la gravitación por la masa del objeto gravitante, el agujero negro en nuestro caso, sobre el radio al cubo. Luego tenemos la ecuación de continuidad que nos relaciona la cantidad de masa que cae hacia el agujero negro con la velocidad radial del fluido, ¿sí? Aquí está, vemos, en términos no de la densidad, sino de sigma, que es la densidad superficial, ¿sí? Sigma simplemente es la integral de la densidad volumétrica, ¿sí? Sobre el alto del disco. Entonces, básicamente es una función de R. Entonces esto nos dice cuál es m punto en cada punto R, ¿sí? Para una velocidad BR. Luego tenemos la relación entre el tensor de esfuerzos viscosos y m punto, la tasa de acreción que acabamos de ver, que es la expresión que obtuvimos antes integrando la ecuación del flujo de momento angular.
tenemos la condición de equilibrio hidroestático que vimos al principio. Luego tenemos la relación entre el coeficiente del tensor de esfuerzos viscosos con la presión y la altura del disco, donde aparece la constante de Sakura-Tsunayev, alfa. Tenemos la expresión para la generación de calor en el disco y tenemos la expresión para la pérdida de ese calor por radiación. Estas dos en el equilibrio tienen que ser iguales. Luego necesitamos una ecuación de estado que nos relacione la presión con la densidad y la temperatura. Vamos a utilizar una ecuación de estado para gas ideal, donde en principio podemos diferenciar, si queremos, la temperatura de los electrones y de los iones, aunque en los discos de Sakura-Tsunayev esta diferenciación no se suele establecer porque se supone que el enfriamiento es eficiente. Si hubiese una componente de radiación, ¿sí?, que fuese dinámicamente importante, hay que tenerla en cuenta aquí con la densidad de energía de la radiación sobre 3. Bueno, esta es la constante universal de los gases y ρ es la densidad. Sí, disculpen, pero ando con la voz muy... Estoy medio resfriado y se me va la voz cada tanto. Y finalmente, la última expresión que necesitamos para cerrar nuestro sistema es cuál es la sección eficaz para el acople entre la radiación y la materia en el disco. Entonces, lo que vamos a suponer es que es la combinación de la opacidad de Thomson con la opacidad free-free, ¿sí?, de absorción de fotones por electrones libres en la proximidad de iones. Entonces, de acuerdo a la región del disco que se trate, va a dominar una de estas opacidades o la otra. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el modelo que hemos construido de disco de acreción es un modelo simplificado que básicamente tiene en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el campo gravitacional esencialmente está determinado por el agujero negro y la autogravedad la estamos despreciando. La autogravedad de la materia que cae hacia el agujero negro y forma parte del disco. Luego, suponemos que el disco está en el plano ecuatorial del agujero, en el plano sobre el cual medimos la coordenada phi, la coordenada ecuatorial. Suponemos que el disco es estable en el sentido de que no hay cambios respecto del tiempo. La tasa de acreción es constante. El disco además es axisimétrico, en el sentido de que es simétrico respecto del eje Z. El agujero negro está ubicado a Z igual 0 y R igual 0 en el sistema de coordenadas cilíndrico que hemos tomado. El disco también es geométricamente delgado, en el sentido de que el alto mitad es mucho menor que el radio para cualquier radio. Esa es la condición de disco delgado. El movimiento rotacional del disco domina, eso significa, como vimos, que para todo radio la velocidad tangencial del gas es mucho mayor que la velocidad radial. Supusimos que hay un equilibrio hidrostático en la dirección vertical, o sea, no hay materia que salga volando del disco, y el disco es ópticamente grueso en la dirección vertical. Esta expresión tan fea, ópticamente grueso, que es una mala traducción
del inglés optically thick, pero que está muy generalizada en su uso en castellano, básicamente dice que el disco es opaco a su propia radiación. ¿Sí? Es como el Sol. Si uno mira el Sol no es transparente, uno no ve lo que pasa en el centro del Sol. ¿Sí? Lo que uno ve es lo que pasa en la atmósfera solar. Entonces lo mismo, si uno mira al disco de acreción, lo único que va a detectar son fotones que vienen de la superficie del disco, ¿no? El disco no es transparente, es opaco. De ahí que es necesario especificar cuál es el mecanismo de opacidad que produce eso, y vimos que este modelo de disco está suponiendo que es la absorción free-free y la absorción de Thomson. Luego hemos adquirido una prescripción para la viscosidad, que es una simplificación de un mecanismo microscópico que no conocemos y que básicamente consiste en afirmar que la componente R-phi del tensor de esfuerzos viscosos es proporcional a la expresión, o sea, esta ecuación que está aquí, ¿sí? Las otras componentes del tensor de esfuerzos viscosos se desprecian. Y finalmente noten ustedes que en este modelo de disco que hemos presentado hemos ignorado los campos magnéticos a gran escala, ¿sí? O sea, no hemos introducido campos magnéticos, o sea que nuestro tratamiento hasta este punto es un tratamiento puramente hidrodinámico, ¿sí? Y no un tratamiento magneto-hidrodinámico. Cuando después introduzcamos los campos magnéticos, vamos a ver que esto tiene efectos importantes, como habilitar la posibilidad de eyección de materia de la parte interna del disco de acreción. Entonces, las ecuaciones que les mostré es un sistema de 9 ecuaciones, ¿sí? Con 9 funciones de R como soluciones. Entonces, resolver el disco de Sakura-Tsunayev significa determinar esas 9 funciones de R, del radio. Especificar cómo varían las propiedades del disco en función del radio. Bueno, el primero en hallar esa solución, como les he mencionado, fueron Sakura y Tsunayev, ambos alumnos de Seldovich en la escuela soviética de física, y para valores fijos de la masa del agujero negro y de la tasa de acreción, este disco lo que va a revelarnos son tres regiones bien diferenciadas. Una es la región externa del disco, cuando R es muy grande, o sea, muy lejos del agujero negro. Ahí básicamente lo que va a pasar es que la presión del gas va a dominar sobre la presión de la radiación, y la opacidad va a estar controlada, dominada por la absorción free-free. Luego va a haber una región media en el disco, a radios intermedios, en la cual la presión del gas todavía va a dominar sobre la presión de la radiación, pero la opacidad ahora va a deberse al scattering Thomson, ¿sí? Va a estar dominada por el scattering Thomson y no por la absorción libre. Y luego la región más interna de todas, que va a ser importante básicamente en el caso de un agujero negro de Kerr, cuando estemos muy cerca del agujero negro y el gas esté muy caliente, allí la presión de la radiación puede dominar sobre la presión del el gas, y la opacidad va a seguir siendo debida al scattering de Thomson. Si la presión de la radiación fuese muy grande, bueno, incluso la condición de equilibrio hidrodinámico se puede llegar a violar. Básicamente esto es el perfil de un disco de Sakura-Tsunayev. Esto es el alto, o sea, es H, ¿sí? Entonces esta es la región más externa,
donde tenemos que domina la presión del gas sobre la presión de la radiación, y aquí el scattering de free. Mientras que en la parte intermedia sigue dominando la presión del gas sobre la presión de la radiación, pero ahora el scattering Thomson es importante, y por último, en la zona más interna, puede llegar a dominar la presión de la radiación. Bueno, ahora, ¿cuál es la luminosidad de este disco, ¿no? Si uno quiere saber, digamos, cómo emite este disco, dijimos que emite como un cuerpo negro, básicamente de una temperatura T al radio R. Entonces, si lo que queremos saber es cuál es la luminosidad total, lo que tenemos que calcular es cuál es el calor generado dentro del disco, ya que ese calor va a ser totalmente radiado por la hipótesis de que Q más es igual a Q menos, que vimos antes, ¿sí? Entonces, esto simplemente es el calor generado sobre una cara del disco por 2pi por R, por diferencial de R, que es la superficie del anillo en el cual se está produciendo esa radiación, por 2 porque el disco va a tener dos caras, ¿no? Entonces va a emitir de las dos caras. Esta ecuación, si reemplazamos Q más por la expresión que vimos para Q más, la que habíamos calculado, nos queda la expresión que está aquí abajo en función de R, ¿sí? Esto está en función de la tasa de acreción, la masa del agujero negro y en función de R. Entonces, esto, digamos, si nos vamos lejos del agujero negro, lejos del agujero negro, R va a ser mucho más grande que R del borde interno del disco, y la expresión nos va a quedar básicamente una cosa como esta que está aquí al integrar. O sea, m punto por la constante universal de la gravitación por la masa del agujero negro sobre 2 veces el radio. Entonces fíjense que cuanto más chico sea el radio, mayor va a ser la luminosidad que va a producirse en el disco. Para el caso de un agujero negro de Schwarzschild, el radio más chico que puede llegar a tener el disco de acreción va a ser 3 radios de Schwarzschild, o sea, 6 radios gravitacionales, mientras que para el caso de un agujero negro de Kerr, máximamente rotante, con el disco rotando en la misma dirección, como vimos, esto puede ser 6 veces más chico, o sea, puede llegar hasta un radio gravitacional. En el caso de un agujero negro de Schwarzschild, la eficiencia la podemos calcular como m punto por c cuadrado. Digamos, ¿cuál es el porcentaje de m punto c cuadrado, que es la conversión de toda la masa en radiación? ¿Qué fracción de eso es este número? Entonces, en el caso de un agujero negro de Schwarzschild resulta ser del 8% aproximadamente. En cambio, en el caso de Kerr puede llegar al 42%. O sea, fíjense que casi la mitad de la masa del agujero negro es emitida en forma de radiación, ¿sí? A través del disco. Sobre todo de la región más interna, ¿sí? Del disco, que va a ser la que más radiación va a emitir. Puedo utilizar la expresión de que Q más es igual a Q menos, y a su vez Q menos es igual a la constante de Stefan-Boltzmann por T a la cuarta, para calcular cuál es la temperatura del disco en función del radio, ¿sí? O sea, la distancia del agujero negro. Fíjense que la temperatura va a esencialmente ir como
la distancia del agujero negro a las menos 3/4. Esa es la dependencia de la temperatura con el radio. A medida que nos vamos acercando hacia el agujero negro, o sea que R va siendo más chico, la temperatura se va haciendo más y más grande. ¿Y qué, digamos, cómo hago para saber cuál es el espectro? ¿Cómo es la distribución espectral de esta radiación que está siendo emitida? Bueno, cada uno de los anillos que forma el disco, que tenga un ancho diferencial de R, va a emitir como un cuerpo negro a la distancia R, esencialmente. Entonces, si yo quiero saber cómo es el espectro de todo el disco, lo que voy a hacer es integrar la emisividad de cuerpos negros en función de R. A distintos valores de R voy a tener distintas temperaturas de cuerpo negro. Y como la temperatura se relaciona con el radio por la expresión que vimos antes para la temperatura, reemplazando aquí por la expresión de cuerpo negro y la temperatura, poniéndola en función del radio e integrando desde el radio interno hasta el radio externo del disco, lo que voy a obtener es el espectro total del disco, que va a ser básicamente la suma de un montón de cuerpos negros, todos con diferente temperatura, y la temperatura va a ir cambiando según la prescripción que vimos hace un momento, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, lo que me va a quedar es un espectro, que va a ser un espectro térmico, que si el disco es muy angosto, se va a aproximar a un cuerpo negro. Y cuanto más ancho sea el disco, más se va a apartar de un cuerpo negro. Si el radio externo es mucho más grande que el radio interno, básicamente la intensidad de la radiación va a ir con la frecuencia a la 1/3. Podemos hacer una estimación de la temperatura en la región más interna del disco, utilizando las expresiones que teníamos hoy. Podemos despejar la temperatura, evaluar en el radio interno, y digamos, como esto básicamente son todas constantes, la temperatura, perdón, el radio interno podemos poner el radio interno un caso de Schwarzschild, y una tasa de acreción típica para sistemas binarios de aproximadamente 10 a la 18 gramos por segundo, y entonces eso nos arroja una temperatura del orden de 10 millones de grados Kelvin. 10 millones de grados Kelvin, si ustedes calculan cuál es la energía de los fotones emitidos a esa temperatura, haciendo simplemente K por T, lo que van a obtener es que la energía de esos fotones, donde K era la constante de Boltzmann, ¿no? La energía de esos fotones va a ser del orden del kilo electron volts. O sea, van a ser fotones de rayos X. Entonces, recuperamos el resultado de que un disco de acreción en su borde más interno emite en rayos X, por lo menos para el caso de sistemas binarios de agujeros negros con masa estelar. Fíjense que la temperatura va a depender aquí de la masa del agujero negro y de la tasa de acreción sobre el agujero negro. Bueno, aquí tienen espectros típicos para sistemas de esta clase. Esto es para un caso de distintas curvas con distintas temperaturas. Y digamos, la situación entonces es la siguiente. Nosotros tenemos el agujero negro y tenemos el disco. La parte más interna del disco es la más caliente. En el caso de discos que sean lleguen hasta muy cerca del agujero negro, el disco puede llegar a estar tan caliente
como para producir rayos X, ¿no? Si el agujero negro es supermasivo y entonces el disco necesariamente es más grande, no se alcanzan temperaturas tan altas y la parte interna del disco, en vez de emitir en rayos X, puede llegar a emitir en ultravioleta. Es el caso de los cuásares, por ejemplo, que emiten el grueso de su radiación térmica en el ultravioleta o en el óptico. A medida que nos vamos alejando del agujero negro, la energía de la radiación va cayendo y sucesivamente vamos teniendo regiones del disco que van a emitir en el caso estelar, en el ultravioleta, en el visible y muy lejos en el infrarrojo. Y en el caso de un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo, vamos a pasar del ultravioleta en la parte más interna al visible, al infrarrojo, y finalmente la parte más externa puede incluso llegar a emitir en radio, en ondas de radio. Aquí tienen el cálculo de cómo queda el espectro de un disco de acreción con la última órbita del disco a distintas distancias del agujero negro, ¿sí? El primer caso, el caso con la línea continua, esta que ustedes ven aquí, es para un agujero negro de Schwarzschild hasta la última órbita estable, se extiende el disco 6 radios gravitacionales. Fíjense que es el caso que tenemos más cantidad de radiación, o sea, la luminosidad total es mayor, y también tenemos el pico de la radiación a la energía más alta. ¿Sí? Nos aproximamos aquí a los rayos X, que esto es 1 kiloelectronvolt. ¿Sí? Esto es para un agujero negro de 10 masas solares, si recuerdo bien. Esta figura está sacada de mi propio libro con Gabriela Vila, Introduction to Black Hole Astrophysics. Si el disco, digamos, se trunca antes de llegar a la última órbita estable, por ejemplo, si se trunca a 50 radios gravitacionales, entonces tenemos que la intensidad de la radiación es menor, ¿sí? Y también que el pico se corre hacia energías más bajas. Y si se trunca ya bastante lejos, por ejemplo a 150 radios gravitacionales, aún es menor, y fíjense que el pico ahora ya prácticamente está en el ultravioleta, ¿sí? Está en 100 electronvolts. Entonces, cuanto más lejos del agujero negro se trunque el disco, más blando va a ser el espectro, ¿sí? En el sentido de que el pico de la distribución espectral de energía se va a mover hacia energías más bajas. Bueno, y esto es una ilustración de todo lo que les acabo de contar en la forma de un dibujito animado, ¿sí? A ver si lo puedo pasar de nuevo. Voy a ponerlo en modo loop para que a ver si lo podemos ver mientras se los describo, ¿no? ¿Sí? Un segundo. Listo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es un disco y lo estamos cortando, ¿sí? Para ver, digamos, cómo es su geometría. Entonces la parte que describe el modelo Sakura-Tsunayev es solamente la parte del disco que satisface la condición de que el alto mitad sea mucho menor que el radio, es esta parte que está aquí, la parte delgada. Esa parte delgada es completamente opaca y hay un gradiente de temperatura que va incrementándose desde la parte más externa hacia la parte más interna. Aquí eso está reflejado con una graduación de colores. El blanco es la radiación más energética, en este caso, si esto es un agujero negro supermasivo, como parecería ser la animación, entonces esto estaría en el ultravioleta, ¿sí? La radiación producida en el borde más interno. Y a medida que nos vamos alejando, el disco, siempre siendo opaco, va produciendo radiación a energías cada vez más, de energías más bajas.
lejos, digamos, ya no vale más la aproximación de Sakura-Tsunayev, tenemos que se acumula polvo, ¿sí? Polvo, gas frío, y entonces tenemos una especie de toro de gas que rodea a el núcleo galáctico activo, a la parte, digamos, del disco caliente, ¿sí? Y ese toro de polvo puede absorber la radiación del disco de acreción, de ahí que la emisión de estos sistemas sea altamente anisotrópica. No es lo mismo si lo veo de canto que si lo veo con la cara del disco en mi dirección, ¿no es cierto? Porque si lo veo de canto, el toro de polvo que está alrededor, más frío, puede absorber la radiación, y yo puedo no recibir los rayos ultravioletas que son producidos en la parte interna, ¿no? Y es lo que pasa cuando empieza a correr la animación. Y en este ejemplo que está aquí en la parte más interna de todo, bueno, hay una eyección de gas, ¿sí? Por algún mecanismo que vamos a discutir un poquito más adelante cuando introduzcamos campos magnéticos, ¿sí? Muy bien. Bueno, si les parece, como digamos, es mucho material para ir absorbiendo, dejamos aquí y en la próxima clase vamos a relajar algunas de las hipótesis de Sakura-Tsunayev. Por ejemplo, vamos a relajar la condición de que el disco sea delgado y vamos a relajar la condición de que la velocidad radial sea siempre pequeña respecto a la velocidad angular, de tal manera de que esto nos va a dar lugar a otros tipos de discos que sirven para explicar fenomenologías que son observadas en la naturaleza y que el disco de Sakura-Tsunayev no llega a explicar satisfactoriamente por las muchas simplificaciones que tiene incorporadas, ¿sí? Pero esto lo charlamos la clase que viene, y ahora si hay preguntas, los oigo. Hola. Hola, hola, Angélica, un segundito que voy a sacar esta de la presentación. Ahí, así los puedo ver a ustedes. Sí. Ok, en este caso, con respecto al gas, está adquiriendo velocidad, ¿verdad? Por los torques de viscosidad, que en este caso están transfiriendo la energía y el momento angular. Sí, eso es muy correcto. Eso hace que entonces las partículas de gas, digamos, electrones y los protones que forman ese gas no estén en órbitas eh, este, simplemente alrededor del agujero negro, sino que pierdan energía, emitan radiación electromagnética y por lo tanto se reacomoden cada vez a órbitas más internas, ¿no? Entonces, si ese proceso microscópico uno lo observa desde el punto de vista de un fluido, lo que ve es que hay una velocidad radial del fluido en dirección de las capas más externas del disco de acreción hacia el agujero negro. Cuando la materia llega a la última órbita estable, ya no puede permanecer orbitando y entonces cae esencialmente al agujero negro, a menos que algún otro mecanismo pueda eyectar alguna de esa materia antes de que cruce el horizonte de evento. Vamos a ver más tarde, cuando estudiemos la formación de jets, que existen esos mecanismos que permiten que parte de la materia caiga, que en vez de caer, perdón, al agujero negro, pueda escapar del sistema en forma de chorros. Eso lo vamos a ver más adelante. Y una pregunta, en este caso el enfoque que está utilizando Sakura es una teoría newtoniana, ¿verdad? Fue Kip Thorne Sí, el que utilizó relativista la teoría en los discos de acreción. muy correcto. Muy poco tiempo después de que Sakura y Tsunayev publicaron su artículo en Astronomy Astrophysics, en 1973, Kip Thorne y Igor Novikov publicaron un modelo de disco que tiene en cuenta los efectos de la relatividad general, ¿sí? Igual el disco, digamos, se puede tratar usando también los potenciales, esos pseudopotenciales que imitan la relatividad general, ¿no? Y manteniendo las fórmulas de Sakura-Tsunayev con una precisión, digamos, no demasiado grande, pero bueno, eso también es posible. Pero el tratamiento completo con relatividad general lo desarrollaron Thorne
y Novikov muy poco tiempo después de la publicación de Sakura Tsuneyev. Sí, correcto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, Por acá no. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, entonces nos reencontramos este jueves para estudiar acreción con advección, ¿sí? Vamos a ver qué fenómenos eso nos permite explicar. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.